Ahora, cuando digo que deberías fijarte en la ciega grande, el bottom y la small blind cada vez que vas a abrir, específicamente en qué deberías fijarte, porque vos me decís, bueno, flaco, dale, los miro. ¿Y qué mierda miro? Para que esta estrategia funcione a largo plazo es absolutamente fundamental taguear a los jugadores. ¿Qué significa esto? Tener marcados con distintos colores a los distintos tipos de jugadores. Pero no marcar por marcar, no es que los vemos jugar una mano y los marcamos por las dudas, como para ir achicando el margen de jugadores sin marcar. No, los marcamos cuando realmente tengamos una lectura, y acá es donde cada uno tiene su propio sistema o su propia técnica. Yo la que uso, la uso desde que me acuerdo, cuando no era ni profesional. Inventé una estrategia simple para categorizar jugadores a grandes rasgos. Admito que podría ser mucho más elaborada mi categorización, pero no cambia mucho el resultado y me demandaría muchísimo más tiempo, y me demandaría sobre todo muchísima más precisión para no cometer errores, porque si yo generalizo, yo sé que estoy generalizando, y cuando voy a jugar contra un jugador determinado sé que estoy jugando contra un estilo de jugador general. Si yo me pusiera en súper preciso, es más fácil errarlo. Yo básicamente uso 5 categorías nada más de jugadores, 5 colores diferentes. Uno para los fish. Todos sabemos lo que es un fish, son los jugadores que pagan y pagan, súper pasivos. Otro para los que son donks o maníacos, son los jugadores malísimos, pero que en vez de pagar y pagar, apuestan y apuestan. El tercer colorcito lo uso para los nits o rocas, que son jugadores súper pasivos, pero que juegan un rango más acotado. Y agarrate, Catalina, cuando no foldeen, porque no son como los fish que te van a andar pagando sin nada. Y la cuarta y quinta categoría está destinada a los regulares. Regulares buenos, o sea, creo que tengo 5 marcados de ese color, y regulares malos. Los jugadores que yo te voy a enseñar a desplumar, los que me vengo quejando desde que empecé este curso, jugadores de establo, que juegan absolutamente todos iguales y hacen el póker un juego súper aburrido de azar. Claramente lo ideal es jugar en una página que tenga HUD y usar el Poker Tracker o el Hold'em Manager y tener estadísticas de cómo defienden la gente las ciegas y cómo juega desde el bottom. Ahora la mayoría de los jugadores está jugando en GG Poker, donde eso es imposible. Tiene un HUD que es entre malo y malísimo, yo diría que malísimo, y la poca información que podemos sacar con esa estadística que tiene el HUD de GG Poker es si un jugador juega muchas manos o pocas manos, y si hace mucho steel o poco steel. Esto nos puede ayudar porque el jugador que hace mucho steel se supone que es porque tiene idea, y el jugador que vos lo ves que tiene 200 manos y 10% de steel es porque claramente no tiene ni la más puta idea de cómo atacar o defender la ciega. ¿Qué información vamos a estar buscando, ya sea en el HUD o ya sea en las notas que vamos a ir tomando? Primero, ¿cuál es la tendencia del jugador en las ciegas? Si defiende mucho, si no defiende mucho, si tribetea mucho o si no tribetea un carajo. Y segundo, cómo juega post-flop, porque si es un jugador fit or fall, podemos entrar a robarle sabiendo que nos vamos a llevar un montón de pozos después del flop. Y si es un jugador que se pegotea al pote y es imposible sacarlo ni con triple barrel, y bueno, vamos a estar tratando de robarle con un poquito de cartas mejores. En un entorno con HUD vamos a tener una ventaja enorme con respecto a no tener HUD a la hora de tomar decisiones, y con respecto a los jugadores que, pudiendo tenerlo, no lo usan. Si todavía jugás en PokerStars o algún sitio que permita HUD y no tenés, estás jugando en contra del comisario. ¿Qué estadística vamos a tener en cuenta? Bueno, primero, qué porcentaje de defensa tiene cada jugador y de restil en cada posición. Y digo en cada posición porque es bueno desmenuzarlo, porque hay jugadores que te defienden el 100% del bottom, pero de la luz chica te foldean el 90, te tribetean el 10, pagan el 0. Hay jugadores que son súper compulsivos del bottom y otros que no. Otra estadística que vamos a tener en cuenta es cómo juegan post-flop. Los que pagan mucho, qué porcentaje tienen de pagar la c-bet y qué porcentaje tienen de pagar en el tour, el segundo barrel y el tercero en el river. En el caso de los jugadores con mucho restil, fijarnos qué porcentaje tienen de apuesta de continuación en general y apuesta de continuación fuera de posición en particular, y más aún específico, qué porcentaje de apuesta de continuación en pozos tribeteados y qué porcentaje de apuesta de continuación en pozos tribeteados fuera de posición. Porque hay jugadores que para tribetear son rapidísimos, no tienen ningún tipo de miedo, pero después, una vez que les pagás y sale el flop, juegan fit or fall y son
una papita. Vamos a poner el ejemplo de GG Poker. ¿Cómo carajo hacemos para saber cuál puede llegar a ser la forma de jugar o la tendencia de un jugador específico si no tenemos notas, si no tenemos HUD, si solo tenemos un colorcito que le pusimos hace no sé cuántos meses y no me acuerdo por qué? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a asumir. Y es por eso que es de vital importancia, como te dije antes, que taguemos con responsabilidad, que no pongamos colorcitos, este es fish, este es donk, este es nit, por poner, porque lo vimos jugar una mano. Entonces, si al que tagueamos de donk maníaco realmente es un donk maníaco, si el que tagueamos de roca realmente es una roca, y si el que tagueamos de regular malo realmente es un paquete de establo, es cuando podemos empezar a asumir con un grado de acierto bastante importante, que es por supuesto 1000 veces mejor que no asumir nada y simplemente agarrar una tablita y abrir nuestras cartas como dice la matemática y que Dios ayude. Si te acabas de sentar en la mesa y no tenés información de ningún tipo, no tenés estadística de ningún tipo, no tenés a nadie tallado, y bueno, si querés una mano, 2 manos, 5 manos usar las tablas, y es mejor que andar tratando de adivinar en base a, no sé, la nacionalidad o si el nick que tiene es un nick divertido, pero apenas pasen un puñado de manos y empieces a recolectar información, cualquier estrategia adaptativa en base a esa información va a ser mejor que jugar en base a esas tablas. El jugador maníaco, ¿qué vamos a esperar del jugador maníaco? A lo mismo que con el fish, vamos a esperar absolutamente pocos o ningún fold. Olvídate que un maníaco de la ciega grande le vas a ir a robar la ciega haciendo un mini race. No hay chance. ¿Cuál es la diferencia? Que este tipo no solamente nos va a pagar un montón, sino que también nos va a tribetear un montón. Así que no solamente tenemos que entrar a jugar con cartas que conecten algo, sino que entramos a jugar con cartas que podamos, o sea, forbetear, ir por valor o pagar con las odds necesarias para jugar un pozo tribeteado in position contra un enfermito. Y aparte de darnos mucha acción pre-flop, estos maníacos nos van a dar acción en el flop. Estate preparado porque si el tipo te hizo restil, te va a hacer apuesta de continuación 90 o 100% de las veces. Si este tipo te defendió la ciega plano, es muy probable que en el flop se quiera hacer el piola haciendo una apuesta donk bet o un check raise salvaje. Mucho cuidado con cibetear absolutamente humo, porque nuestra fall equity en el flop va a ser escasa o nula. A este tipo le tenemos que jugar por valor, no le tenemos que jugar en bluff. Así que podríamos decir, como punto en común entre estas dos especies de animales, un vallenato y un caballo, es que le vamos a robar muy pocas veces el pozo y que a esos jugadores tenemos que jugarles con cartas. No hay mina de oro más rentable que meterlo en triple barrel a uno de esos fishes, o que hacerle call al enfermito mental y sacarle toda la caja. Pero si vamos a estar abriendo con as 2 off o con 8-9 off desde el bottom o donde sea, lo más probable es que seamos los únicos pelotudos del condado que perdamos plata contra esa gente, porque alguien pierde plata contra esa gente. Si no hubiesen dejado jugar hace 50 años, alguna mano ganan. Tratemos de que esa mano que ganan no sea a nosotros. A los otros tres tipos de jugadores sí le vamos a poder robar un poco o mucho. A las rocas le vamos a robar mucho. Tienen un rango de defensa súper acotado, un rango de restil casi nulo, y para colmo esos dos rangos se achican más y más a medida que vas avanzando en el torneo, a medida que los stacks se van haciendo más chicos, que es cuando más agresivo deberías ponerte. Estas personas se ponen más pasivas, más conservadoras, ni hablar si estás en la burbuja, ni hablar si estás en la mesa final o pre-FT. A estos jugadores yo diría que hay que robarle casi el 100% del rango. Yo personalmente, en una situación en la que solamente quede por hablar gente de este tipo, ya sean 1, 2, 3, 5 jugadores, no importa cuántos, yo abriría el 100% de mi rango, abriría 2 y 7 off y no hay ningún problema. Si justo se despiertan con cartas y me tribetean, tengo un instant fall súper fácil. Caiga el flop que caiga, salvo que sea demasiado beneficioso para su rango, le haré una cibet, y si me pagan la cibet, hasta pronto. Y a los regulares también le vamos a robar, no hay que tenerles miedo, todo lo contrario. Los regulares son, no sé si los más rentables, pero los más fáciles para jugar en contra de. Si hay alguien que no nos va a sorprender casi nunca, por no decirte nunca, ni en 100 años, con una jugada completamente fuera de contexto, es un regular de establo. Los tipos tienen sus rangos armados de defensa, de restil y la mar en coche, y de ahí no se salen
porque están jugando 50 mesas y le importa un carajo quién sos vos. Básicamente, ¿cómo le vamos a jugar? Le vamos a abrir un montón, le vamos a abrir todo lo que se nos antoje, hasta las cartas más feas, no importa. Le abrimos. ¿Por qué? Porque los tipos nos van a dar un handicap que va a haber cierta parte de su rango que van a foldear. Los tipos están defendiendo un montón, por supuesto, más de la ciega grande. Ahora, ¿qué pasa? De la ciega grande están defendiendo casi un 100% si vos la haces mini race. Pero si vos la haces 2,5 o 3 ciegas grandes, los tipos no defienden un montón. ¿Por qué? Porque los pelotudos tienen dos tipos de tablas. Una cuando juegan contra un open race de 2 ciegas y otra cuando juegan con un open race de 2,5 o de 3. Sí, así de robóticos suelen ser casi todos los establos del mundo. ¿Qué hacemos para estar no tan desbalanceados? Que en última instancia importa un carajo porque te dije que los tipos no prestan atención. Pero tampoco da para abrir 3 ciegas grandes cuando tengamos 2-7 off y solamente cuando tengamos 2-7 off. ¿Por qué? Porque tarde o temprano alguien se va a dar cuenta, este flaco abre 3 ciegas cuando no tiene nada y cuando tiene algo abre 2 o 2,2. Entonces balanceemos. ¿Cómo balanceamos? Polarizamos nuestro rango. Con todas las manos mediocres, más o menos buenas o más o menos malas, abrimos lo estándar. Entonces ahí jugamos, depende qué hace. Si el tipo paga, jugamos. Si el tipo tribetea, analizamos la situación y vemos si pagamos, si forbeteamos por valor, en blef, lo que sea. Cuando tenemos nuestro top range o mierda que no queremos jugar, abrimos 3 ciegas. Entonces, ¿qué pasa? El tipo va a ver 3 ciegas y enseguida va a cambiar la mentalidad al rango de me están abriendo 3 ciegas y no va a defender el 100%. ¿Qué va a defender? Un rango lineal de valor. Y vos me vas a decir, ¿cómo vas a abrir 3 ciegas grandes con par de ases? No seas caballo. ¿Por qué no? Ahora yo te hago una contrapregunta. Si a vos te dan a elegir entre jugar tu top range de J más y As Rey As Dama contra las cartas que peor juegan contra ese rango o contra las cartas que mejor juegan contra ese rango, ¿vos qué preferís? Porque cuando vos les abras 2 ciegas, los tipos te van a hacer call con todo su rango y no vas a tener ni puta idea con quién estás jugando. Ahora cuando vos abras 3 ciegas, los tipos van a tener una estrategia súper fácil. Te van a contraatacar con sus manos fuertes diciendo, mirá, te abrió 3 ciegas, ahora le saco valor. También te van a meter algún blef. ¿Por qué? Porque al abrir vos tantas ciegas estás incentivando más a que te raceen que a que te hagan un call. O sea, su rango contra un open race de 3 ciegas va a estar mucho más dividido y va a tener un porcentaje mayor dentro de, primero que va a achicar, en vez de defender el 100% van a defender el 50 o el 60. Y segundo, que dentro de ese 50 o 60 va a haber un gran porcentaje de tribet a comparación a lo que hay en un rango de defensa casi del 100. Entonces al abrir 3 ciegas, y sí, el tipo va a foldear la porquería, pero que esa porquería es la porquería contra la que vos no querés jugar. Si vos tenés a Rey, vos preferís jugar contra 5 y 6 off o contra As J. Y te digo que los tipos, si quieren tomar nota, ¿qué van a decir? Este pelotudo abrió 3 ciegas con 2 y 7 off. En la siguiente mano le vas a abrir 3 ciegas con par de as. Y cuando estén pensando qué carajo de nota pongo ahora, te van a ver que abriste 2,2 ciegas y tenés par de ases. ¿Qué pasó acá? Entonces, ¿por qué abrió 3 y ahora abrió 2,2? Y sí, ¿sabés por qué, flaco? Porque yo te estaba atacando a vos y ahora estoy atacando a otro que es menos boludo que vos. Los tipos tampoco cazan un bolo, lo máximo que pueden llegar a hacer es, no sé, el día que se den cuenta, que no se van a dar cuenta, pero ponele que algún día se pudren las bolas, entonces le van a decir, señor coach, por favor, mire, este jugador me está volviendo loco. Analice las manos y dígame cómo mierda lo contrarresto. Y no sé si el coach va a darse cuenta de lo que estamos haciendo, posiblemente tampoco, posiblemente diga, este flaco es re random, ya está, es un fish, cagá los fichazos, olvídate, no le des bola. Te van a etiquetar de fish 2x3 y eso está buenísimo. No hay nada mejor que jugar contra gente que piense que vos sos un pez. Y quédate súper tranquilo que de acá en adelante en todos o casi todos los capítulos voy a hacer hincapié en estrategias para derrotar a estos Rex. Básicamente todo mi curso está basado en cómo jugar de una manera distinta a ellos y por ende en cómo ganarles a ellos. Pero bueno, por ahora esto es todo porque estamos hablando del Open Race, no estamos hablando de una estrategia globalizada para derrotar a regulares de establo. Pero bueno, quédate por acá, seguí viendo mis videos porque más adelante vamos a hablar de cómo reaccionamos ante el tribet de ellos y de cómo reaccionamos ante el Open Race de ellos y de cómo jugamos post-flop en distintos escenarios contra ellos. Y te voy a intentar dar todas las herramientas disponibles para que dejes de ser el boludo que les da de comer a los establos y empieces a ser el vivo que vive gracias a ellos.